Hola, hola. Hola, sí. Tengan muy buenas noches, hermanos y hermanas. Eh, el día de hoy vamos a continuar con esta exposición del libro de Romanos. Pero antes de todo esto, hermanos, quisiera que todos inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar un momento. Señor, en esta noche, muchas gracias por este tiempo que nos das para poder leer tu palabra y poder comprenderla de tal forma, Señor, que sea aplicativa a nuestra vida, sea confrontativa, exhortativa y todo aquello, Dios Padre, que tú también quieres que comprendamos. Padre Celestial, por favor, ayúdanos a que todo lo que hoy se exponga también sea en tu voluntad y ayúdame también a mí a ser un instrumento por el cual tú puedas hablar también a la vida de mis hermanos, Dios Padre, en esta noche. Gracias, Dios, por este tiempo y por esta oportunidad que tú me das a mí y ayúdanos, Dios Padre, a todos a comprender también lo que tú tienes preparado en esta noche. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, todos podemos buscarnos el libro de Romanos, capítulo 7, del versículo 7 al 14. Romanos capítulo 7, del versículo 7 al 14. La palabra de Dios dice, y me pueden seguir, ¿no?, con sus vistas, Romanos capítulo 7, versículo 7 al 14. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no lo dijera. No codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado se vivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermanos, nosotros vivimos en una ciudad, La Paz. Eh, Aquí hay leyes, ¿no?, en todas partes. Lo podemos ver aplicado en señalizaciones de tránsito, reglamentos municipales, trancas de autopistas, normas en el teleférico para abordarlos. La ley ordena en sí todo el tráfico, todo lo que se hace en esta ciudad. Pero podríamos decir que no sujeta nuestros corazones a ella, ¿no? Con eso quiero decir que en cierto sentido no hacemos caso muchas veces a las leyes, porque la ley no tiene ese poder por sí misma. Está escrita, está señalada, pero si nosotros quisiéramos cumplirlas, tenemos que tener una conciencia, tenemos que tener, entre comillas, las ganas de poder cumplirla, o tal vez tendría que haber una autoridad que nos ayude a cumplirla. Entonces, hermanos, esto es comparable, ¿no?, a lo que pasa cuando hablamos de la ley de Dios. Nosotros podemos decir que hay dos realidades. Hay una santa ley de Dios y también hay, y esto también lo vamos a estudiar, la maldad activa del pecado que utiliza esta ley. La pregunta no es si la ley es buena, sino ¿qué hace la ley en pecadores como nosotros
y cómo Cristo nos libra del engaño mortal del pecado. Pero partimos desde un principio, hermanos. La ley de Dios es buena, no falla. El pecado la va a utilizar a esta ley para engañar y para matar. Es lo que hemos leído en estos versículos. Por eso hoy vamos a hablar acerca de reflexiones de la ley y el pecado. Pablo va a empezar a exponer sobre estos dos temas y cómo están relacionados y cómo el uno del otro son muy distintos, aunque nosotros cuando leemos la Biblia nos pareciera que son iguales, porque uno utiliza mal al otro. En este caso, el pecado utiliza mal a la ley. Hemos visto el versículo 5 de Romanos y lo que está haciendo, perdón hermanos, hemos visto los capítulos, ¿no?, anteriores a Romanos, y esto estoy haciendo una contextualización, quiero decir, un repaso a lo que anteriormente hemos avanzado o se ha expuesto. Y vemos que en Romanos capítulo 1 y capítulo 2, más que todo se habla del pecado de los hombres, cómo el mundo se sumerge en pecados. Después Pablo, en los capítulos del 3 al 5, él ha estado hablando acerca de este tema que es también central, la justificación por la fe. Pueden acompañarme a Romanos capítulo 5, versículo 1. Y vamos a ver ahí resumido qué es la justificación. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice la Biblia, y dice Pablo refiriéndose a la iglesia y enseñando qué es la justificación, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo está dejando bien en claro que la justificación, el ser justos ante Dios, depende de la fe en Jesucristo. Pero hermanos, aquí hay algo interesante, ¿no? Pueden acompañarme a Romanos capítulo 3, versículo 20. Y aquí vamos a ver qué hace la ley en la justificación, o qué no hace. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Se está diciendo delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La relación de la ley con la justificación es que la ley no justifica. Tenemos tal vez un aspecto negativo, tal vez de la ley ahí, ¿no? Dice, las obras de la ley, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado ante Dios. Podemos mantenerse de ahí acerca de la ley, porque vamos a seguir un poco repasando la ley, qué sentido o qué tiene que ver con doctrinas principales que ya se han expuesto. Otra doctrina principal que se ha expuesto es la unión con Cristo. Todos pueden acompañarme a Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos capítulo 6, versículo 5. Nos va a hablar acerca de la unión con Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí Pablo primeramente nos ha dicho que somos justificados por la fe. Ahora, al ser justificados, somos plantados juntamente. Cuando dice con Él, se está refiriendo a Cristo. En la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando una persona se arrepiente y cree en Jesucristo como su Salvador, cree en su obra, él es justificado ante el Padre y es unido
en su muerte y es unido en su resurrección. Y podríamos añadir, es partícipe de las bendiciones que le están dadas a Cristo. Incluso la Biblia dice que son, esta palabra, alguna vez la vamos a escuchar, somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces, Pablo aquí dice, justificados por la fe y somos unidos a Cristo los que hemos creído por fe en Cristo. Pero ¿qué dice con respecto a la ley? Romanos capítulo 6, versículo 14 más adelante, ¿qué dice? ¿Qué tiene que ver la ley? ¿Dónde queda cuando se trata de la unión con Cristo? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley en la justificación, hermanos, hemos visto que la ley no nos salva. Uno, las obras de la ley no nos van a poder salvar. Y tampoco, y aquí lo dice, ¿no? No estáis bajo la ley. O sea, está hablando a cristianos, a creyentes que han nacido de nuevo, les está diciendo, ustedes ya no están viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto tiene un significado, hermanos. Pero por el momento estamos viendo que la ley no justifica. Y podríamos decir que la ley tampoco nos une a Cristo, no es partícipe de esto. Hasta ahí la ley pareciera que no tiene ninguna función, pareciera que simplemente nos está acusando. Vamos a ver el contexto ahora en el cual estamos. Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice, Romanos 7, versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermanos, aquí Pablo está diciendo algo que parece que ha cambiado. Estamos diciendo la ley no justifica, la ley no me une a Cristo, pero ahora me está diciendo que la ley es santa, justa y buena. Aquí hay un cambio. Romanos capítulo 7 al 13, el siguiente versículo lo podemos leer. Hace una pregunta, Pablo. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, refiriéndose a la ley. Se está preguntando, ¿esta ley que es bueno ahora es muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, la ley es usada por el pecado para matarnos. Y este es el punto principal, hermanos. Y va a girar todos estos 7 versículos en torno a esto. Que la ley, que el pecado utiliza mal a la ley para matar a todo ser humano que no puede cumplir la ley. Eso es lo que está queriendo decir. Y más adelante, hermanos, y es un tema muy amplio, por ejemplo, en el contexto, y esto es tal vez algo que lo voy a hacer rápido para no, tal vez mucho, tardarme en el contexto. Más adelante, Pablo en el capítulo 8, versículo 2 va a decir, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En sí, aquí lo que está diciendo Pablo es que ahora el Espíritu Santo, el que va a habitar en el creyente, va a usar la ley para llevarnos a Cristo. Y tiene razón, muchas veces aquí el pastor y algunas personas que han predicado han dado a entender, y también podemos entender nosotros, que la Biblia, la cual tenemos, es también la ley de Dios. Y sabemos que el Espíritu que habita en nosotros como cristianos, cuando leamos la Biblia, cuando la apliquemos en nuestra vida, nos va a llevar hacia Cristo y va a cumplir eso. Entonces, entonces, hermanos, aquí tenemos bastantes cosas que reflexionar acerca de la ley y acerca
de lo que hace el pecado. También vale aclarar, hermanos, ahora este hermano me está hablando bastante de la ley. ¿A qué ley se está refiriendo? Principalmente hay dos tipos de leyes, las cuales podemos reconocer en la Biblia. Una es la ley moral de Dios, o lo que muchos llamamos la conciencia de los seres humanos. Muchas veces podemos decir que el ser humano tiene cierta moralidad en su vida, por eso es que a veces nos roba fácilmente, a veces se da cuenta de quién miente, y a veces sin estar leyendo la Biblia uno puede decir, él está haciendo mal. ¿Por qué? Porque hay una ley escrita en su conciencia. Esa es la ley moral de Dios. Y hay otra ley, la que ha sido dado a los judíos, la que llamamos la ley mosaica. Dentro de esta ley mosaica también están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos han sido dados al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando Moisés subió, bajó del monte Sinaí, trajo sus piedras, los 10 mandamientos, y les dio a conocer al pueblo. Pero también, hermanos, estos 10 mandamientos, y se va infiriendo más adelante, que es parte también de la ley moral de Dios, porque ya se va a aplicar tanto a judíos como a gentiles. Se va a aplicar. Entonces, hermanos, aquí en el contexto, Pablo, ¿de cuál ley está hablando? Y la respuesta es de las dos. Porque primero, y eso vamos a entrar ahora, sí, hermanos, la anterior, no sé si era, creo que era el hermano Carlos, nos estaba exponiendo acerca de Romanos capítulo 7 del 1 al 6 y daba el ejemplo de un matrimonio, ¿verdad? Este matrimonio, ¿de qué trataba? ¿O de qué trata un matrimonio? Hay un esposo y hay una esposa, ¿verdad? Pero Pablo lo estaba tratando en el contexto judío, en el matrimonio judío. Estaba diciendo que la mujer tiene que estar sujeta a su marido como su autoridad, en ese sentido. Y estaba comparándolo con nuestra realidad antes de ser cristiano, estaba diciendo, nosotros, al igual que esa mujer, nuestra autoridad era el pecado. Y tal vez la única forma de salir de esa autoridad, que era el pecado, era morir. Porque dentro de la ley judía, dentro de la ley mosaica, las mujeres, la única forma en la cual, podríamos decir entre comillas, la única forma en la cual podía romperse esa ley era que uno de los dos cónyuges muera. O sea, o que la mujer muera, o que la esposa muera, o que el esposo muera. Entonces, Pablo utiliza eso de la ley mosaica para mostrar a una audiencia que es judía y es gentil. ¿A qué me refiero, hermanos? El libro de Romanos está dada a un público en el cual había judíos y había gentiles convertidos en cristianos. O sea, había judíos convertidos en cristianos y gentiles convertidos en cristianos. O sea, está apelando tanto a la ley judía como también a la ley, diríamos por lógica, que deberían tener los gentiles en cuanto al matrimonio. Por eso, a los dos los estaba hablando. Entonces, por eso digo que la ley con la cual está tratando Pablo es tanto la ley mosaica para los judíos y la ley moral de Dios para los gentiles. ¿Para qué ha dado ese ejemplo? Como les dije, para dar a entender que cuando un cristiano muere al pecado, ya deja de ser, podemos decir, deja de ser su marido el pecado, deja de ser su autoridad el pecado. Nace de nuevo y ahora está unido a Cristo y Cristo ahora es su rey. Cristo, podemos decir, ahora es su marido. Cristo ahora es su autoridad. Entonces, hermanos, ya creo que queda un poco más claro la idea de lo que Pablo quería enseñar. Perdón, hermanos. Lo que Pablo quería enseñar acerca de que ya no estamos siendo dominados por el pecado, sino ahora estamos dominados por Cristo.
a través del Espíritu Santo. Y en ese contexto estamos. Y dándole continuidad a eso, hermanos, podemos leer el versículo 7. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Son preguntas retóricas de parte de Pablo. Y Pablo responde con un rotundo: en ninguna manera. Hermanos, el salmo que hemos leído, Salmo capítulo 19, todos pueden acompañarme a este capítulo. Dice lo siguiente, desde el versículo 7, vamos a leerlo, Salmo capítulo 19, del 7 hasta el 10. Vamos a ver qué dice el salmista sobre la ley. ¿Qué dice? Versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila, que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Hermanos, aquí el salmista está diciendo que la ley es perfecta, fiel, recta, pura, limpia y tiene galardón. Entonces, hermanos, podemos decir, ¿la ley es pecado? Y tal vez podríamos contestar como Pablo, en ninguna manera. La Biblia está diciendo aquí que es perfecta, la ley es perfecta. Y tal vez, esto tal vez no vamos a poder leerlo porque también, ¿cuál es el capítulo más grande, el capítulo más largo o extenso de la Biblia? El Salmo 119. El Salmo 119 en todos sus versículos, hermanos, y en la mayoría, tiene alabanzas hacia la ley de Dios. Podemos encontrar que es perfecta en el versículo 17, es fiel, es eterna, es verdadera, es justa, es recta, es pura, es deseable, es dulce, es lámpara, es maravillosa. Hermanos, en la Biblia tenemos un testimonio acerca de la ley que dice que la ley es buena, es fiel, es perfecta. Y tiene razón, porque la ley ¿de quién proviene, hermanos? Proviene de Dios. Entonces, hermanos, tal vez en el contexto estamos entendiendo que la ley es la que nos privaba de muchas cosas, o estábamos entendiendo que la ley es la que nos estaba acusando de que somos pecadores. No, hermanos, como decía en la ilustración, la ley está ahí. La ley va a cumplir una función en el plan de Dios. Pero hasta el momento, hermanos, tenemos este concepto de la ley. ¿Cuál es? La ley es perfecta y debería ser deseable a todos aquellos que somos cristianos. Después, continuando el versículo, dice Pablo, versículo 7, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Hermanos, este no codiciarás está en Éxodo capítulo 20, versículo 17. Creo que todos lo conocemos, pero sería bueno leerlo. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Lo que dice, y es de los 10 mandamientos, es en ese contexto, cuando se le está dando al pueblo, dice los 10 mandamientos, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada,
ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y tal vez en esta noche a veces sería pertinente preguntar, ¿alguna vez hemos codiciado? Hermanos, es interesante que Pablo tome este mandamiento. ¿Por qué? Porque no está tomando, por ejemplo, no matarás o el no o el o algún otro mandamiento donde tal vez se hacen actos y se está recriminando el acto. Aquí, con la codicia, no simplemente se está condenando el acto, sino el pensamiento interno, o bueno, el deseo del corazón. Y Pablo utiliza este mandamiento para hacernos dar a entender que el estándar de Dios es alto, es santo. Por eso les preguntaba, ¿quién de nosotros no ha codiciado alguna vez? Y tal vez la respuesta va a ser, alguna vez hemos codiciado. Entonces, aquí lo que Pablo está queriendo decir es que la ley tiene ese estándar alto. Tal vez nadie de la creación va a poder llegar a ese estándar. Entonces, ahí es donde se pone el problema. El estándar de Dios es muy alto. Entonces, los seres humanos están en problemas. No van a poder cumplir la ley. Por ejemplo, John Gill en uno de sus comentarios dice lo siguiente acerca de esto. La ley no es pecado, sino que descubre el pecado y lo define. El mandamiento no codiciarás revela la raíz interior del pecado, no solo los actos externos. En Romanos capítulo 3, versículo 20, primero hemos leído esto, ¿no? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Pero lo siguiente también es importante y lo que dice es, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí, hermanos, cuando Pablo utiliza el mandamiento no codiciarás, ya nos está poniendo un estándar, ya nos está diciendo el codiciar está mal. Si tal vez en alguna circunstancia, ¿no? Alguien no conociera este mandamiento, tal vez codiciaría, sí lo haría. Naturalmente a veces muchos lo hacen, pensando que es algo natural. Pero la ley cuando se la da, cuando se la expone, cuando ésta confronta una vida, uno tal vez recién se da cuenta de la gravedad del pecado. Y con esa idea vamos a seguir más adelante. Versículo 8. ¿Qué dice? Romanos capítulo 7, versículo 8. A continuación dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Lo que les decía, hermanos. Si no hay una ley que me diga que estoy pecando, probablemente voy a morir en mis pecados porque he desconocido esa ley. Más bien sería mejor que me digan que estoy haciendo mal, conociera mi pecado y poder arrepentirme de ese pecado. Por eso podemos decir, hermanos, que esta ley actúa como la luz que revela todo lo que puede haber en el corazón del hombre. Por eso el no codiciarás revela las intenciones que puede haber en un ser humano. Por eso dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Esto parece muy difícil de entender. ¿Quién está tomando toda ocasión por el mandamiento? ¿Cómo? Hermanos, aquí lo que está queriendo decir es que el pecado, y cuando estoy hablando de pecado, hermanos, y esto también vale la aclaración, estoy hablando de ese pecado que Adán que ha heredado a todo el ser humano, a todo ser humano. ¿Y cómo actúa ese pecado? ¿Cómo actúa? Y aquí es donde les decía y les adelantaba, usa mal la ley. Dice,
El estándar es alto. Estos humanos no pueden llegar a ese estándar. Bueno, yo voy a tomar esta ley y los voy a matar. Los voy a matar hasta que no tengan remedio. Por eso, tomando ocasión por el mandamiento, dice, ¿no? El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. El pecado es, Charles Spurgeon decía, o Carlos Spurgeon, tal vez en español, dice que el pecado es un abogado perverso que sabe torcer la ley contra ti. Y aquí Pablo está diciendo eso. El pecado aprovecha la oportunidad de que hay una ley de Dios por la cual todo el mundo va a ser juzgado y toma esa ley y la utiliza mal, la utiliza en contra de ti. ¿Para qué? Para poder matarte, para poder separarte completamente de Dios. Pero hermano, ya, puede ser que no cumpla una ley, ya, pero puedo cumplir los demás 9. Tal vez alguien puede decir eso. Santiago 2, capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hermanos, la ley de Dios, que es perfecta, es santa, justa, buena, no tiene ningún equivalente a cualquier ley que tengan los humanos. La ley de Dios es, como decía, santa, y santa significa separada. No hay como esta ley. Es justa, nadie va a poder decir a Dios que es injusto, y es buena, porque va a tener beneficios también. Pero, como les decía, el estándar es alto. Primera Corintios capítulo 15, versículo 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. La ley se aprovecha de que la ley de Dios sea inalcanzable. Y los vuelvo a recalcar, la utiliza mal, la utiliza para que aquellos que no creen en el Evangelio, que aquellos que no se arrepienten, sigan pecando y sigan pecando y sigan pecando y profundizando ese pecado. Por eso, hermanos, el estado de la sociedad, el estado de este mundo, hermanos, lo podemos ver, ¿no? Se normaliza el pecado, y es triste investigar casos, ¿no? Vemos, yo tal vez diría, vemos las noticias y los seres humanos, y se está viendo ahora más visiblemente, qué tan, y perdón la palabra o la expresión, qué tan podrida puede estar el corazón del ser humano. Eso hace el pecado, hermanos. Aprovecha. Sin la ley el pecado está muerto. Eso quiere decir, cuando no se conoce el mandamiento, el pecado está dormido. Pero la ley lo despierta, lo saca a la luz. Hermanos, hemos dicho que la ley muestra el pecado. Hasta ahí está cumpliendo esa función. La ley ha sido dada para mostrar la iniquidad, para mostrar qué tan injusto es nuestro corazón. Por eso, Santiago capítulo 1, del 14 al 15, si ustedes me pueden acompañar, Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15 dice lo siguiente. Y se está refiriendo a las personas, ¿no? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber sido concebida, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Hay una seguidilla de cosas que pasan. Tal vez una pequeña ilustración en este punto, hermano. Muchas veces podemos ir a un parque, ¿no? Y para cuidar el parque hay una reglamentación. Puede haber un letrero ahí que dice no pisar el césped. Y
esta prohibición no es que esta prohibición crea el deseo, ¿verdad? Sino se está puesto para evitar algo. Pero esta prohibición, hermanos, si tú te vas a dar cuenta, si alguna persona va a ir, o tal vez tú mismo te vas a dar cuenta, primero no sabías, ¿no? Que no se puede pisar el césped, pero cuando tú vas a ver el letrero, va a delatar el deseo de tu carne de poder transgredir eso. Y muchas personas pasa eso. Por más que el letrero esté ahí, lo hacen. O simplemente lo miran y dicen, ¿por qué? Está tan bonito el césped que quiero irme a echar o quiero ir a descansar. Pero el letrero está puesto ahí y a veces delata eso que es injusto en nuestro corazón. La ley cumple así, hermanos. La ley te delata el pecado que hay en nosotros. La ley justa de Dios dice que nosotros somos pecadores que necesitamos un Salvador. Pocas palabras. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, hermanos, tal vez aquí una pequeña aplicación. Nosotros cuando compartimos el Evangelio, no simplemente debemos dar leyes que cumplir. Y muchas iglesias cometen esto, ¿no? No uses falda, o, no ven, o varones aparte, mujeres aparte. Y a veces se centran tanto en prohibiciones, tanto en leyes, pero no dan la solución a esto, que pueden crear cristianos hipócritas, que piensan que se pueden ganar la salvación cumpliendo las leyes, cuando hemos visto que la Biblia nos dice, que Pablo incluso dice, no somos justificados por la ley. O sea que no están dando un buen uso a la ley. La ley simplemente nos va a mostrar qué pecados debemos dejar de cometer, pero no nos va a salvar. El que nos va a salvar, y eso hemos visto, es la fe en Jesucristo. Entonces, cuando evangelizamos tenemos que dar completo esas dos cosas. Tenemos que dar la ley para que confronte, pero también tenemos que dar la esperanza que está en Cristo. Eso es un evangelio completo. Vamos al versículo 9, continuando, hermanos. Versículo 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado se vivió y yo morí. Aquí Pablo está exponiendo, yo sin la ley vivía en un tiempo. Probablemente aquí Pablo está mostrando que hay varias formas de interpretar. Una de ellas es que tenía una una inmadurez espiritual bajo las obras de la ley, o que vivía antes bajo las obras de la ley como fariseo y ser formado como tal, que es otra interpretación. O él está contando su testimonio acerca de que cómo ha tenido una convicción por el Evangelio. ¿A qué me refiero, hermanos? Cuando dice Pablo, yo sin la ley vivía en un tiempo, él decía, yo tal vez antes no me era, o sea, no entendía la ley. Como decía anteriormente, si no hay alguien que me diga que estoy haciendo mal, ¿cómo voy a saber que estoy haciendo mal? Hay una ley que dice, esto está mal, yo me puedo dar cuenta que estoy haciendo mal. Y Pablo está diciendo eso. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero después dice, pero venido el mandamiento, también pueden decir venido lo que está mal, lo que la ley me dice que está mal, el pecado se vivió y yo morí. Hermanos, en todo esto está diciendo que el poder del pecado basado en la mala utilización de la ley de Dios produce eso, muerte. Como hemos dicho, este pecado utiliza la ley para matar a las personas, para alejarlas de Dios. Y probablemente esto lo va a dar vuelta, yo digo, el Espíritu Santo. Porque esta muerte que a veces puede parecer tan negativa, pero cuando se aplica al creyente en Cristo, ocurre lo que hemos escuchado en el anterior mensaje. Morimos a la autoridad del pecado y podemos nacer. Pero esto es cuando somos
convencidos de nuestro pecado y nosotros nos arrepentimos, tenemos fe en la obra de Cristo y nacemos de nuevo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. Hermanos, ignorar la ley puede generar una falsa paz. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Las personas que no creen en el Evangelio, o bien no conocen, o bien conociendo, la ignoran. Y aparentemente hay una falsa paz. Pero hermanos, el verdadero conocimiento de la ley desata una lucha interna en nosotros, entre obedecer y desobedecer. Y está bien, la ley tiene que hacer eso. Cuando tú entiendes la ley, vas a entender qué estás haciendo mal y te va a molestar. Y vas a y eso es dentro del cristianismo, ¿no, hermanos? Y estamos comprendiéndolo dentro de esto que Pablo ha expuesto. Primero es una justificación, una unión con Cristo. Ahora estamos hablando de el vivir en el Espíritu, que va a ser todo el contexto de todos los temas que ahora estamos abordando. El Espíritu Santo va a utilizar la ley para que podamos ser confrontados con nuestros pecados. Entonces, hermanos, nosotros al momento también de evangelizar, no solamente enseñemos moralidad, sino enseñemos la ley para exponer el corazón y el evangelio para sanar el alma. Este mandamiento que era para vida, me resultó para muerte. Continuando, dice Pablo en el versículo, continuando con el versículo 10, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Aquí se está exigiendo obediencia perfecta. Bajo pecado, el resultado es muerte. Por eso no podíamos salvarnos por nuestras buenas obras. Pablo dice que halló este mandamiento, esta ley. Es para vida, sí. Por eso Salmos 19, Salmo 119, alaba la ley, porque al cumplirla recibes la bendición del Señor. Pero Pablo se dio cuenta de que él no podía cumplirla. Necesitaba de alguien que podía hacerle cumplir o necesitaba de alguien que le salvara de esta situación. Entonces, por eso es que les resultó para muerte. Porque, hermanos, si tú piensas que cumpliendo ciertos mandatos, ciertas cosas, puedes acceder a la salvación de Dios, no vas a poder. Así que, si no es la bendición, vendrá la maldición de Dios por no poder cumplir. Entonces, por eso es importante lo que dice, ¿no? Justificados pues por la fe. Hermanos, ¿me pueden acompañar a Gálatas capítulo 3, versículo 10? Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Hermanos, cuando estamos en Cristo, cuando no han nacido de nuevo las personas, por no cumplir la ley son malditas. Por eso, aún, bueno, para mí, ¿no? Hay un grito que dice, necesitamos a alguien que nos salve de esa maldición. Y por la gracia de Dios tenemos a Cristo.
el único que ha cumplido esta ley, y que por Él podemos acceder a una nueva vida. Romanos capítulo 5, versículo 20, tal vez si pueden acompañarme, Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En todo esto que hemos expuesto, hermanos, aquí también se nos está dando una función. Hermano, cuando a ti se te ha dado a conocer, se te ha confrontado con tus pecados, ¿acaso no encontrabas más pecados? ¿Acaso no veías que estabas infringiendo cada aspecto de la ley de Dios? Yo creo que sí, eso produjo convicción de pecados. Pero, más cuando abundó este pecado, hermanos, estos pecados, la gracia de Dios fue más grande. A eso se refiere Romanos 5:20. Y a partir de eso, hermanos, y vamos a estudiarlo otra vez en los siguientes capítulos, cuando el Espíritu aplica la ley a esa persona que se ha arrepentido, ha tenido fe y ha nacido de nuevo, ya es distinto. ¿Por qué? Porque la persona nacida de nueva ya va a poder cumplir la ley. Tal vez no de forma perfecta, sí, pero va a empezar a cumplirla. No para salvarse, pues ya es salvo, sino para poder glorificar a Dios. Nuestra declaración de fe dice en el capítulo 19 esto: la ley moral, ley de Dios, obliga a todos, revela el pecado y guía al creyente. Espero que esta ilustración sirva un poco. A veces las personas que vienen del oriente aquí al occidente sufren de algo, ¿no?, que se llama mal de altura. Creo que le dicen soroche, ¿no? ¿Cómo sabe ese hombre o mujer que viene del oriente y sube aquí? ¿Cómo sabe que tiene eso, esa afección? Es que él hace un esfuerzo por respirar, o sea, le falta oxígeno. Hay un esfuerzo que él hace. Hermanos, podríamos decir que la ley revela que te falta el oxígeno del Espíritu. Cuando tú eres confrontado con la ley de Dios, te vas a dar cuenta que no puedes tú solo respirar. Necesitas que alguien te salve. Vamos al versículo 11 y versículo 12 de Romanos. Vamos primero al versículo 11. Dice, porque el pecado, Romanos capítulo 7, versículo 11, dando continuidad, dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es, podría decir yo, para explicarlo más rápidamente, es lo que la serpiente le hizo a Eva en el jardín del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, si tú vas a leer esa historia, te vas a dar cuenta que la serpiente utiliza el mandamiento de Dios para engañar a la mujer, ¿no? Le dice, con que Dios les dijo que no comáis de todo árbol, ¿no? Y Eva responde bien, pero ella empieza a aumentar algo que no les dijo Dios, y la serpiente aprovecha eso y le engaña y la hace pecar. A eso se refiere, ¿no?, este versículo 11. Porque el pecado que estaba en la serpiente, tomando ocasión por el mandamiento es no comerás de este árbol, le engañó. Y a partir de ahí, todas las personas, y nosotros creemos eso, nacieron en depravación total. No pueden salvarse, no pueden. Solamente por el Evangelio, solamente por la fe en Cristo uno puede ser justificado.
Mientras no puedas acceder a eso, aún sigues muerto. Y esa muerte, se explica esto y fue engañado. Por eso Pablo dice, ¿no? Porque el pecado, tomando ocasión, este pecado utilizó otra vez mal el mandamiento de Dios. Me engañó y por él mató. Y seguimos con ese juego de palabras. El pecado mal utiliza la ley de Dios. La ley de Dios es santa, buena, justa, hemos visto eso, ¿no? Pero el pecado la mal utiliza. Vamos al versículo 12, Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hemos llegado a la conclusión, hermanos, casi de la idea de Pablo. Sí, el pecado es bueno, sí, perdón, la ley es buena, pero el pecado mal utiliza la ley. Es santa, santa significa separada, refleja el carácter de Dios, por eso hemos dicho que el estándar es alto. Es justa, es recta en sus demandas. No podemos decirle a Dios, ¿por qué quieres que yo cumpla esto? No, es adecuada, es justa. Y es buena, porque hermanos, hay muchas promesas para aquellos que cumplan la ley de Dios. Podemos irnos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Quién hace el uso legítimo? Yo podría decir, hermanos, el Espíritu Santo. Nadie más puede usar legítimamente, ningún ser humano puede usar legítimamente, porque muchas veces está premeditado en las conciencias o los deseos del corazón están manejando a su antojo a veces la ley. El único que usa legítimamente y el único que usó legítimamente podemos decir es Cristo. En nuestra confesión también dice, ¿no?, lo siguiente, la ley sigue vigente como regla de vida, no como camino de justificación. Y eso es verdad, hermanos. Por eso les decía, la ley, cuando el pecado lo manejaba para dominar a los pecadores, es para matarlos, para separarlos de Dios, para llevarlos al infierno, si tú quieres entenderlo de modo más sencillo. Pero cuando el Espíritu Santo aplica la ley a creyentes, a personas que hemos nacido de nuevo, es para guiar nuestro camino. Y sigue cumpliendo esa función. ¿Cuál es? Mostrar qué es la voluntad de Dios. La ley es así, hermano. Entonces, hermanos, como dije, ¿no? La Biblia está compuesta de las leyes de Dios. Ahí podemos encontrar la ley de Dios. Y todo lo que la ley dice que es bueno, nosotros como cristianos, como creyentes, deberíamos amar todo lo que la Biblia dice que es bueno. Vamos a Romanos capítulo 7, continuando, hermanos, versículo 13. Y perdón que me extiendo un poco, pero son largos, ¿no?, los versículos, pero estamos intentando entender del modo más rápido posible. Versículo 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, está preguntando Pablo, ¿no? O sea, esta ley es muerte para mí, es lo que está diciendo. Y Pablo dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En resumiendo, hermanos, el versículo, lo que Pablo está queriendo decir aquí es que la ley nos muestra cuán feo es el pecado. Qué fealdad extrema tiene el pecado.
El pecado usa lo bueno, produce condenación. Para el pecado se muestra como sobremanera pecaminoso. En pocas palabras, te va a mostrar tu pecado, la ley, y te va a ahondar en ese pecado. Y te va a mostrar qué tan malo es el pecado. Un comentarista dice lo siguiente: la ley de Dios intensifica el pecado, no por sí misma, sino por causa de la carne. Y tiene mucha razón. Jeremías capítulo 17, versículo 9, si me pueden acompañar. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Hablando del corazón del hombre, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermanos, en una persona que está acostumbrada a pecar constantemente, si tú le muestras la ley, él se va a dar cuenta que está haciendo mal, pero va a seguir ahondando en la ley, va a seguir dando cuenta que está mal, que está mal, que está mal. O sea, va a ahondarse eso. Es como un espejo, ¿no? Que, digamos, tú has trabajado bastante y te has ido en minibús hasta tu casa y en el espejo te das cuenta que habías estado con una cara sucia, ¿no? Nadie te ha dicho nada. El único que te ha mostrado que está sucio es el espejo. La ley es algo así. La ley es más, cumple esa función. Muestra la fealdad del pecado. Entonces, hermanos, nosotros también podemos encontrar aquí una aplicación. Sabiendo que la ley muestra la fealdad del pecado mismo, nosotros al evangelizar también, hermanos, deberíamos no minimizar la gravedad de los pecados. Más bien debemos usar la ley para revelar y también deberíamos dar el evangelio para salvar. Culminando, hermanos, versículo 14, Romanos capítulo 7, versículo 14, dándole continuidad. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y aquí es importante hacer esta pregunta, hermanos. ¿Hasta dónde hemos de pasar y hemos visto? Esta ley que está hablando Pablo, ¿quién le ha dado o de dónde viene? De Dios. Por lo tanto, hermanos, lo que dice Pablo es: la ley es espiritual. Dios es espíritu. Nosotros, hermanos, al igual que Pablo, aún estamos en lo físico, aún estamos en la carne. Pero, hermanos, tengamos presente algo. Si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo, nosotros ya no servimos a la carne. Nosotros servimos a Dios, a Cristo. El Espíritu Santo habita en el creyente. Pero aún, y alguien decía eso, ¿no? Cuando tú eres cristiano nacido de nuevo, tu carne, los pecados que aún quedan, son como un muerto que tienes que llevar a las espaldas. Entonces es muy distinto el estado del que no cree con el estado del que cree. Pero aquí Pablo, ¿por qué dice esto? Ya, uno es, ¿no? Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Esta ley proviene de Dios. Pablo dice: pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué está queriendo decir? Que va a empezar una lucha, hermanos. ¿Entre quién? Entre estos pecados que aún hay en mí contra el Espíritu Santo que ya está empezando a limpiar esta vida. Va a haber, y si tú vas a atender a las demás prédicas que van a continuar esta, vas a ver que constantemente va a haber una lucha entre las obras de la carne, las obras del Espíritu, las obras de la carne, las obras del Espíritu. Va a haber. Y Pablo aquí está reconociendo que va a empezar esa lucha. Es como si nos estuviera dando una introducción a eso. Entonces, hermanos, podemos ir, por favor, a Isaías capítulo 6, versículo 5.
Isaías capítulo 6, versículo 5, ya que aplicando finalmente lo que la ley debería producir en nosotros, muchas veces, Isaías capítulo 6, versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Una persona que tiene convicción, que ha sido expuesta a la ley y ve realmente que está cometiendo pecados, dice, ay de mí, porque estoy frente a un Dios santo. ¿Y qué puede hacer? ¿Y qué hace Dios frente a un corazón arrepentido y que quiere tener fe en Jesucristo? Ezequiel capítulo 36, por favor me pueden acompañar. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27, dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, yo creo que aquí Dios ha sido muy bueno, porque aquellos que reconocen que son pecadores, la ley ha cumplido su función, ha mostrado la pecaminosidad del hombre. Y aquellos que se arrepienten, tienen fe en Cristo, Dios les da un nuevo corazón. Y pone su espíritu. Y ahora ellos van a poder andar en sus estatutos, van a poder guardar sus preceptos, van a poder ponerlos por obra. Romanos capítulo 8, versículo 3 al 4. Pablo también lo va a explicar de ese modo. Romanos capítulo 8, versículo 3 al 4. Dice, porque lo que era imposible para la ley sí mostraba el pecado, pero era imposible que la ley salvara, que justificara. Porque la ley, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si se dan cuenta, estamos leyendo Romanos capítulo 8, versículo 3 al 4. Estamos en Romanos 7. Pero va a haber toda una, perdón, tal vez utilizo palabras muy sencillas, pero va a haber toda una seguidilla donde vamos a ver carne contra espíritu, carne contra espíritu, espíritu contra carne. Eso va a ser la constante lucha de un cristiano. Entonces, hermanos, la única forma en la cual el hombre es justificado es por la fe en Jesucristo. La ley es la única, bueno, no la única, pero sí una de las principales funciones que va a cumplir es mostrar la pecaminosidad. Y también hemos visto que el pecado, cuando uno no se arrepiente, cuando uno sigue en sus pecados, no acepta la obra de Cristo, va a seguir siendo engañado por el pecado. Y esta ilustración también nos puede ayudar un poco. Es parte, ¿no? La ley puede ser como un mapa y el espíritu es como un auto. Si solo tenemos el mapa, no vamos a poder ir al lugar, solamente nos va a mostrar la distancia. Pero si tenemos al Espíritu de Dios, vamos a poder ir a ese lugar que nos indica. Entonces, hermanos, debemos rechazar dos cosas. Una es el legalismo, que busca poder y vida en la ley. Como ya dijimos, eso es dado. La Biblia dice que nadie por guardar obras va a ser salvo. Pero tampoco caigamos en esto que se llama el antinomianismo, que es descartar la ley. Y hemos visto que la ley es la ley es santa, justa y buena. Entonces, hermanos, no descartemos la ley, pero tampoco basemos nuestra salvación en ella. Nosotros basamos nuestra salvación, hermanos, en la obra de Cristo, porque Él es el que ha cumplido la ley
y ha muerto y has resucitado. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros, al ser unidos, muramos al pecado y resucitemos a una nueva vida. Entonces, finalmente podemos decir, concluyendo, a los que no han creído, aquellos que no se arrepienten aún. Hoy el mandamiento, hoy el significado de la ley, la función de la ley han llegado a sus oídos y ha desenmascarado que ellos no pueden salvarse. Lo único, no deben cubrirse de moralidad, sino tienen que creer en la obra de Cristo, quien llevó la maldición de la ley, no porque la ley sea mala, sino porque el pecado buscaba matar a través de la ley. Y Jesucristo resucitó para dar una vida nueva. Y a nosotros, hermanos, los creyentes, amemos la ley como nuestra guía. Odiemos el pecado porque es engañoso. Andemos en el Espíritu, y eso más adelante Pablo lo va a decir. Andemos. ¿Qué es andar en el Espíritu, hermanos? Entonces, un resumen. Es el orar, es el leer la Biblia, y es el arrepentirnos constantemente y tener esa lucha contra nuestros pecados. Entonces, podemos decir, resumiendo, hermanos, la ley tiene una buena función, proviene de Dios, es santa, es buena, es justa, muestra el pecado, la pecaminosidad de nosotros, muestra todo eso, pero no nos salva. No es su función salvar de la ley, pero al creyente le guía, y le guía por el Espíritu. Podemos orar, hermanos, en esta noche. Gracias, Señor, por poder también leer tu palabra en esta noche. Gracias por que hoy podemos comprender qué es la ley y cómo el pecado mal utiliza, Dios Padre. Ayúdanos, Dios Padre, a poder advertir y compartir, Dios Padre, tu evangelio con otras personas, confrontando primeramente, Dios Padre, sus pecados y dándoles, Dios Padre, la esperanza que se encuentra en Cristo, el cual, Dios Padre, tú has puesto como tu plan de salvación. Muchas gracias por el privilegio de conocer estas verdades y te agradecemos, Señor, por esta noche. Y guíanos, Dios Padre, durante esta vida. Ayúdanos a cumplir tu ley, pero de acuerdo a lo que tu Espíritu nos guía en la Biblia, Señor. Ayúdanos a entender estas lecciones que son importantes y vitales para nuestra vida dentro del cristianismo, Dios. Y ayúdanos, Dios Padre, a edificar nuestra vida sobre tu palabra, sobre tu escritura, Señor. Muchas gracias. Te agradecemos este tiempo y te entregamos a ti todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.